Imagina por un momento que todo lo que te enseñaron sobre Dios está fundamentalmente equivocado. Que la pregunta misma, ¿de dónde salió Dios?, es una trampa mental que nos ha mantenido atrapados en una búsqueda sin sentido durante milenios. ¿Y si te dijera que hace más de 400 años, un joven judío en las calles de Ámsterdam descubrió una verdad tan radical, tan peligrosa, que fue completamente borrado de su comunidad, maldecido por su propia familia y perseguido hasta su muerte? Wikipedia. Esta no es la historia de otro filósofo más. Esta es la historia del hombre que se atrevió a decir que Deus sive natura, que Dios es la naturaleza misma, y que tú, yo, cada átomo del universo, somos literalmente expresiones de lo divino. Baruch Spinoza no solo respondió de dónde viene Dios, demostró que la pregunta en sí misma revela nuestra ignorancia más profunda sobre la realidad. Wikipedia Wars 1. ¿Estás listo para que tu mundo se desmorone y se reconstruya completamente? Porque una vez que comprendas lo que realmente descubrió este hereje genial, nunca más podrás ver la existencia de la misma manera. El joven maldito de Ámsterdam. Era el año 1632. Cuando nació en Ámsterdam un niño que cambiaría para siempre nuestra comprensión de Dios y del universo. Sus padres, Miguel de Espinosa y Ana Débora, eran judíos sefardíes portugueses que habían escapado de la Inquisición para encontrar refugio en los Países Bajos. Nombraron a su hijo Baruch, que significa bendito en hebreo. La ironía del destino es brutal. El bendito se convertiría en el más maldito de los filósofos. Wikipedia. ¿Pero qué hace que un niño criado en la tradición religiosa más estricta termine cuestionando la existencia misma de Dios tal como la conocemos? La respuesta está en esa mente extraordinaria que desde pequeño mostraba una curiosidad insaciable por las preguntas que los demás preferían no hacer. La comunidad judía de Ámsterdam en el siglo XVII era un refugio precioso para los que habían sufrido persecución. Estos hombres y mujeres habían arriesgado todo por mantener sus creencias, y ahora, en tierra holandesa, podían finalmente practicar su fe abiertamente. La sinagoga portuguesa de Ámsterdam era más que un lugar de culto. Era el corazón palpitante de una comunidad que había recuperado su identidad después de generaciones de ocultamiento. Wikipedia. En este ambiente intensamente religioso creció Baruch. Desde los primeros años, su educación se centró en el estudio de la Torá, el Talmud y los grandes comentaristas judíos. Era un estudiante excepcional, con una mente que absorbía conocimiento como una esponja seca absorbe agua. Sus maestros en la escuela talmúdica, Keter Torah, pronto se dieron cuenta de que tenían ante ellos a un prodigio intelectual, toda materia. Pero aquí surge la primera pregunta inquietante. ¿Cómo es posible que alguien educado en la tradición más devota termine siendo expulsado por hereje? ¿Qué semillas de duda se plantaron en esa mente joven? La respuesta la encontramos en la propia naturaleza de la educación judía. A diferencia de otras tradiciones que desalientan el cuestionamiento, el judaísmo celebra el debate intelectual riguroso. Los estudiantes talmúdicos aprenden a cuestionar, a analizar, a buscar contradicciones y resolverlas. Spinoza fue entrenado, irónicamente, en las herramientas mentales que eventualmente lo llevarían a cuestionar los fundamentos mismos de la fe. A medida que Baruch crecía, su hambre intelectual se volvía más voraz. No se contentaba con estudiar solo los textos tradicionales judíos. Comenzó a devorar las obras de los filósofos cristianos, especialmente a René Descartes, cuyo racionalismo matemático fascinó al joven estudiante. También estudió a los filósofos judíos medievales como Maimónides y Gersónides, pero siempre con esa mente crítica que buscaba inconsistencias y contradicciones. Wikipedia. ¿Pero cuándo exactamente comenzaron sus ideas peligrosas a tomar forma? Los historiadores sitúan el inicio de sus dudas radicales alrededor de sus 20 años. Para entonces, Baruch ya dominaba perfectamente el hebreo, el portugués, el español, el holandés y el latín. Su conocimiento de la Biblia era enciclopédico, y precisamente este conocimiento profundo fue lo que lo llevó a hacer preguntas devastadoras. ¿Cómo sabemos que Moisés escribió realmente la Torá si el texto describe su propia muerte? ¿Por qué hay tantas contradicciones en las narraciones bíblicas? ¿Es realmente posible que el mar se abriera, que el sol se detuviera, que los muertos resucitaran? Y la pregunta más peligrosa de todas. ¿Acaso estas historias no son más que metáforas y alegorías, no hechos históricos literales? Estas preguntas no surgían de la malicia o la rebeldía adolescente. Surgían de una mente que había sido entrenada para buscar la verdad sin importar las consecuencias. Y la verdad que comenzaba a vislumbrar era más radical de lo que cualquiera podría haber imaginado. En los círculos intelectuales de Ámsterdam, el joven Baruch comenzó a expresar ideas que causaban alarma. Hablaba de que tal vez los milagros no eran violaciones de las leyes naturales,
sino malentendidos de procesos naturales que no comprendíamos completamente. Sugería que la inmortalidad del alma podría no ser lo que tradicionalmente se pensaba. Y lo más escandaloso de todo, comenzó a cuestionar si Dios realmente tenía las características antropomórficas que le atribuían las Escrituras. ¿Te imaginas el impacto de estas ideas en una comunidad que acababa de recuperar su fe después de siglos de persecución? Para los líderes de la sinagoga, las especulaciones del joven Spinoza no eran ejercicios filosóficos inocentes. Eran una amenaza directa a la cohesión de la comunidad y a la fe que tanto les había costado preservar. Los rabinos intentaron razonar con él. Le recordaron las obligaciones que tenía hacia su comunidad, hacia su familia, hacia la tradición que tantos mártires habían defendido con su vida. Pero Baruch había cruzado un umbral del cual no había retorno. Su compromiso con la búsqueda racional de la verdad era más fuerte que cualquier lealtad comunitaria. En 1654, cuando tenía apenas 22 años, su padre Miguel murió, dejándole a Baruch la responsabilidad del negocio familiar de importación. Pero el joven filósofo tenía la cabeza en las nubes metafísicas, no en los libros de contabilidad. El negocio comenzó a declinar mientras él dedicaba más y más tiempo a sus especulaciones filosóficas. Wikipedia era, en esta época, cuando sus ideas más revolucionarias comenzaron a cristalizar. ¿Qué pasaría si Dios no fuera un ser separado del mundo, mirando desde arriba como un rey celestial? ¿Qué pasaría si Dios fuera la substancia misma de la realidad, la naturaleza en su totalidad? Esta intuición, que eventualmente se convertiría en su famosa ecuación Deus sive natura, comenzaba a tomar forma en su mente joven, pero las consecuencias de seguir este camino de pensamiento eran aterradoras. Si Dios es la naturaleza, entonces no hay lugar para milagros, no hay intervención divina especial, no hay pueblo elegido, no hay revelación sobrenatural. Todo lo que la religión tradicional consideraba sagrado se desmoronaría como un castillo de naipes. ¿Cómo reaccionarías tú si te dieras cuenta de que tus creencias más fundamentales podrían estar basadas en ilusiones? ¿Tendrías el valor de seguir la lógica hasta sus conclusiones más extremas, sabiendo que el precio sería el ostracismo total de todo lo que conoces y amas? Los líderes de la comunidad judía no eran tontos. Se dieron cuenta de que las ideas de Spinoza, si se permitían desarrollarse y extenderse, podrían destruir no solo la fe judía, sino toda forma de religión organizada. En las reuniones privadas, los rabinos debatían qué hacer con este joven brillante pero peligroso. Primero intentaron la persuasión suave, luego las advertencias más directas. Algunos historiadores sugieren que incluso llegaron a ofrecerle una pensión anual si aceptaba mantener silencio sobre sus ideas más radicales. Pero Spinoza había llegado demasiado lejos en su búsqueda de la verdad como para ser comprado con dinero o amenazado con castigos. La tensión llegó a su punto crítico en 1656. El joven Baruch, ahora de 24 años, había sido cada vez más vocal sobre sus ideas heréticas. Sus comentarios sobre la naturaleza no sobrenatural de la Biblia, su negación de la inmortalidad personal del alma y, sobre todo, su identificación de Dios con la naturaleza, habían llegado a oídos de todos en la comunidad. ¿Puedes imaginar la agonía de los líderes comunitarios? Por un lado, tenían ante ellos a uno de los intelectos más brillantes que habían producido. Por otro, ese mismo intelecto amenazaba con destruir todo lo que ellos consideraban sagrado. La elección era imposible. Permitir que continuara significaría la eventual destrucción de la fe comunitaria. Silenciarlo significaría traicionar los valores intelectuales que el judaísmo también celebraba. El 27 de julio de 1656, en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, se leyó uno de los documentos más dramáticos en la historia de la filosofía occidental. El Cherem, la excomunión de Baruch Spinoza, no era una expulsión ordinaria, era una maldición total. Un intento de borrar completamente a una persona de la existencia social y espiritual. Wikipedia. Las palabras del Cherem eran devastadoras. Por decreto de los ángeles y por mandato de los santos, nosotros excomulgamos, expulsamos, maldecimos y execramos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando entra. ¿Te imaginas el impacto psicológico de escuchar estas palabras pronunciadas por las únicas personas que habían sido tu mundo durante 24 años? El Cherem no solo lo expulsaba de la sinagoga, lo convertía en un no persona para todos los judíos, incluyendo su propia familia. Su hermana Rebeca y su hermano Gabriel fueron instruidos a tratarlo como si hubiera muerto. Wikipedia. Pero aquí viene lo extraordinario. En lugar de quebrantarse, Spinoza pareció liberarse. Años más tarde escribiría:
Me alegra mucho haber sido expulsado con gran honor. ¿Cómo es posible que alguien reaccione con tal serenidad ante el rechazo total de su comunidad? La respuesta está en que para entonces, Spinoza había desarrollado ya una filosofía que lo hacía inmune al juicio humano. La expulsión forzó a Spinoza a ganarse la vida de una manera completamente nueva. Adoptó el nombre latino Benedictus, traducción de Baruch, y se mudó a un pequeño cuarto fuera del barrio judío. Para mantenerse económicamente, aprendió el arte de pulir lentes ópticas, una profesión que resultó perfectamente simbólica. Dedicaba sus días a crear instrumentos que ayudaban a la gente a ver más claramente Wikipedia. ¿Pero qué estaba pensando durante esas largas horas puliendo vidrio? Sus manos trabajaban automáticamente mientras su mente continuaba explorando las implicaciones más radicales de sus ideas. Era durante este periodo de soledad forzada que comenzó a escribir sus obras maestras, textos que revolucionarían para siempre nuestra comprensión de Dios, la naturaleza y la condición humana. La ironía era exquisita. La comunidad que lo había expulsado por hereje había creado sin saberlo las condiciones perfectas para que desarrollara plenamente su filosofía herética. Sin las distracciones sociales, sin la presión de conformarse a las expectativas comunitarias, Spinoza era finalmente libre de seguir su razón hasta donde lo llevara, y lo que descubrió en esa soledad cambiaría el mundo para siempre. La revelación prohibida, Deus sive natura. En la quietud de su pequeño taller, mientras las manos de Spinoza pulían meticulosamente cada lente, su mente trabajaba en una revolución intelectual que haría temblar los cimientos de la civilización occidental. Pero ¿cómo llegó exactamente a esa ecuación devastadora que identificaba a Dios con la naturaleza misma? La respuesta se encuentra en su método revolucionario de pensar. Influenciado por la geometría de Euclides y el racionalismo de Descartes, Spinoza decidió aplicar el mismo rigor matemático que se usaba para demostrar teoremas geométricos a las cuestiones más profundas sobre la existencia. Si 2 plus 2 es 4 en todas partes del universo, ¿no deberían las verdades sobre Dios y la naturaleza ser igualmente universales y demostrables? Wikipedia. Su obra maestra, La ética demostrada según el orden geométrico, comenzaba no con especulaciones poéticas o revelaciones místicas, sino con definiciones precisas y axiomas claros. Como si fuera a demostrar que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados, Spinoza se propuso demostrar qué es realmente Dios, punto filosofía. Pero aquí está el punto crucial. ¿Qué sucede cuando aplicas la lógica matemática rigurosa a la idea tradicional de Dios? Lo que Spinoza descubrió fue que la mayoría de nuestras nociones sobre lo divino se desmoronaban bajo el escrutinio racional. Empezó con una definición aparentemente inocente. Por substancia entiendo aquello que es en sí y se concibe por sí. Esto es, aquello cuyo concepto no necesita del concepto de otra cosa del cual deba formarse. ¿Suena técnico y aburrido? No te dejes engañar. Esta definición era una bomba filosófica esperando explotar. Filosofía. Si solo puede existir una substancia infinita e ilimitada, y si esa substancia debe contener todo lo que existe, porque nada puede existir fuera de lo infinito, entonces llegamos a una conclusión inevitable y aterradora. Solo existe una realidad, y esa realidad es Dios. Wikipedia, 1. ¿Pero qué significa esto exactamente? Spinoza lo explicó con una claridad brutal. Todo cuanto es en Dios, y sin Dios nada puede ser ni concebirse. Tu cuerpo es en Dios, tu mente es en Dios. Esta página que estás leyendo es en Dios. El aire que respiras, las estrellas distantes, cada átomo del universo, todo es literalmente una expresión, una modificación, un modo de la substancia divina Wikipedia. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es esto? No estás separado de Dios buscándolo desde afuera. Tú eres Dios expresándose a través de una forma particular y temporal. Tu conciencia en este momento es literalmente la conciencia de Dios experimentándose a sí mismo a través de tu perspectiva única. Pero Spinoza no se detuvo ahí. Si Dios es realmente la totalidad de la realidad, entonces Dios debe incluir no solo las cosas hermosas y buenas, sino también las que consideramos feas y malas. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede Dios incluir el sufrimiento, la muerte, la destrucción? Aquí es donde la visión de Spinoza se vuelve verdaderamente radical. Para él, nuestros juicios de bueno y malo son simplemente perspectivas humanas limitadas. Desde el punto de vista de la totalidad, desde la perspectiva de Dios, no hay nada que sea intrínsecamente bueno o malo. Todo es simplemente lo que es, expresándose según las leyes necesarias de la naturaleza. Psicología y mente. ¿Te imaginas las implicaciones de esta idea? Si Dios no juzga, si no hay un sistema moral objetivo grabado en las leyes del universo, entonces toda la estructura de culpa, castigo,
premio y moralidad tradicional se desmorona. No hay un Dios enojado esperando castigarte por tus pecados, porque tú mismo eres parte de Dios expresándose perfectamente según tu naturaleza. Esta comprensión liberó a Spinoza de todas las supersticiones que atormentan a la humanidad. Ya no tenía que temer la muerte como separación de Dios, porque nunca había estado separado. Ya no tenía que buscar la salvación en algún lugar fuera del mundo natural, porque este mundo es lo divino manifestándose toda materia. Pero también eliminaba toda forma de consuelo tradicional. No hay ningún Dios personal que escuche tus oraciones, que intervenga milagrosamente en tu favor, que te prometa vida eterna en un paraíso futuro. Hay solo la expresión infinita e implacable de la naturaleza divina, siguiendo sus propias leyes necesarias e inmutables. Pijama Surf para 101. ¿Cómo procesarías tú esta revelación? Por un lado, te otorga una dignidad cósmica inimaginable. Eres literalmente divino, una expresión única e irreemplazable de lo absoluto. Por otro lado, te quita todas las muletas psicológicas en las que la humanidad se ha apoyado durante milenios. Spinoza desarrolló esta visión hasta sus consecuencias más extremas. Si Dios es la naturaleza, entonces no hay milagros en el sentido tradicional. Lo que llamamos milagros son simplemente eventos naturales que no comprendemos completamente. Las leyes de la física no son violadas nunca. Son expresiones perfectas de la naturaleza divina operando con absoluta consistencia. Psicología y mente. Esto significaba que toda la estructura de la religión revelada se desmoronaba. Si Dios no interviene sobrenaturalmente en la historia, entonces no hay revelaciones especiales, no hay pueblos elegidos, no hay libros sagrados dictados directamente por Dios. La Biblia se convierte en un documento humano extraordinario, pero humano al fin y al cabo. ¿Puedes imaginar el impacto psicológico de esta comprensión? Para alguien criado en la tradición judio-cristiana, era como si el suelo mismo se desvaneciera bajo sus pies. Todo el sistema de significado en el cual había basado su vida simplemente desaparecía. Pero Spinoza no era un destructor nihilista. Mientras demolía las ilusiones tradicionales, estaba construyendo algo infinitamente más grandioso. Una espiritualidad basada en la comprensión racional de nuestra verdadera naturaleza divina. Su fórmula Deus sive natura, Dios, es decir, la naturaleza, no era ateísmo disfrazado. Era la expresión más profunda de religiosidad que la humanidad había concebido jamás. Al identificar a Dios con la totalidad de la existencia, Spinoza sacralizaba todo lo que existe. Cada momento de tu experiencia se convertía en una experiencia directa de lo divino. Pijama Surf Blonaiun. Pero ¿cómo vivir con esta comprensión? ¿Cómo encontrar significado y propósito cuando descubres que el universo no tiene propósito en el sentido tradicional? Spinoza tenía una respuesta extraordinaria. El propósito emerge naturalmente cuando comprendes tu verdadera naturaleza. Si eres una expresión de Dios, entonces tu mayor realización viene de expresarte con la mayor perfección posible. No según estándares morales externos, sino según tu propia naturaleza más profunda. El objetivo no es complacer a un Dios separado, sino ser la mejor versión posible de ti mismo como manifestación divina. Esta comprensión transformaba completamente la experiencia de estar vivo. Ya no eras un pecador miserable buscando redención, sino una expresión preciosa y única de la perfección infinita. Tu vida no era una prueba que aprobar o reprobar, sino una oportunidad de experimentar conscientemente lo que significa ser Dios expresándose en forma humana. ¿Y la muerte? Para Spinoza, la muerte física era simplemente una transformación en los modos de expresión divina. La substancia que realmente eres es eterna e indestructible. Lo que muere es solo una configuración particular y temporal de esa substancia infinita. Eres como una ola que se alza del océano, y eventualmente se disuelve de nuevo en él. Pero el océano mismo es eterno. Psicología y mente. Esta visión eliminaba completamente el terror existencial que atormentaba, y sigue atormentando, a la mayoría de la humanidad. No hay nada que perder realmente, porque nunca has estado separado de la totalidad. No hay a dónde ir, porque ya estás en casa. No hay nada que lograr, porque ya eres la perfección absoluta expresándose temporalmente, en forma humana. La mente divina, que piensa a través de ti. Pero ¿cómo es posible que una mente humana limitada y finita pueda comprender verdades sobre la naturaleza infinita de Dios? Esta pregunta atormentaba a Spinoza, y su respuesta fue quizás su intuición más revolucionaria de todas. En una de las frases más extraordinarias en la historia de la filosofía, Spinoza declaró que la mente humana es parte del intelecto infinito de Dios. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Cuando piensas, cuando comprendes, cuando tienes insights sobre la naturaleza de la realidad,
No es tu pequeño yo personal el que está pensando. Es literalmente la mente infinita de Dios, usando tu cerebro como instrumento para conocerse a sí misma. Toda materia. Esta idea destroza completamente nuestra noción ordinaria de individualidad. Creemos que somos mentes separadas, encerradas en cuerpos separados, mirando un mundo externo desde nuestras prisiones de carne y hueso. Pero según Spinoza, esta separación es una ilusión fundamental. No hay mentes separadas. Hay una sola mente infinita expresándose a través de infinitas perspectivas individuales. Filosofía. ¿Cómo llegó a esta conclusión tan radical? El razonamiento de Spinoza era implacablemente lógico. Si solo existe una substancia infinita, Dios, naturaleza, y si el pensamiento es uno de los atributos de esta substancia, entonces todo pensamiento debe ser modificaciones o expresiones del pensamiento divino infinito. Wikipedia. Tu capacidad de pensar no es algo que poseas como propiedad privada. Es Dios pensando a través de ti. Cuando tienes una idea brillante, cuando resuelves un problema complejo, cuando experimentas un momento de comprensión profunda, estás siendo temporalmente un canal consciente a través del cual la inteligencia infinita se expresa. Pero ¿qué pasa con los pensamientos malos o incorrectos? ¿También son expresiones del intelecto divino? Aquí Spinoza mostró una sutileza extraordinaria. Para él, no hay pensamientos intrínsecamente malos, solo pensamientos más o menos adecuados a la realidad. Los errores y las ilusiones son como sombras. No tienen existencia positiva, sino que resultan de la ausencia de comprensión completa. Filosofía. Cuando piensas de manera confusa o incorrecta, no es que Dios esté pensando incorrectamente a través de ti. Es que tu perspectiva particular está captando solo una parte fragmentaria de la verdad infinita. Es como si fueras una ventana parcialmente bloqueada a través de la cual la luz divina puede pasar solo imperfectamente. Esta comprensión transformaba completamente la experiencia del conocimiento. Ya no eras tú luchando por entender un mundo externo y ajeno. Eras Dios usando tu mente para explorarse a sí mismo desde una perspectiva particular. El universo no era un rompecabezas que resolver, sino tu propia naturaleza divina revelándose gradualmente a través de tu experiencia consciente. Pero ¿cómo explicar entonces la experiencia subjetiva de ser un individuo separado? ¿Por qué se siente como si fueras tú el que piensa, no Dios pensando a través de ti? Spinoza tenía una respuesta fascinante. La experiencia de individualidad surge naturalmente cuando la mente infinita de Dios se expresa a través de un cuerpo particular. Tu cuerpo es una configuración específica y compleja de la substancia divina, expresándose a través del atributo de extensión. Tu mente es esa misma configuración expresándose a través del atributo del pensamiento. Mente y cuerpo no son dos cosas separadas que interactúan misteriosamente. Son literalmente la misma cosa vista desde dos perspectivas diferentes. Psicología y mente. ¿Entiendes la belleza revolucionaria de esta idea? Resuelve de un golpe el problema mente-cuerpo que había atormentado a los filósofos durante siglos. No hay ningún misterio sobre cómo la mente afecta al cuerpo o viceversa, porque son aspectos de una sola realidad. Es como preguntar cómo es que la cara convexa de una lente afecta a su cara cóncava. No hay dos caras separadas que se influyan mutuamente, sino una sola lente vista desde ángulos diferentes. Esta comprensión también eliminaba el problema del libre albedrío versus determinismo que tanto obsesiona a los filósofos. Desde una perspectiva, todo está absolutamente determinado por las leyes necesarias de la naturaleza divina. Pero desde otra perspectiva, cuando actúas según tu naturaleza más profunda, que es divina, eres perfectamente libre, porque nadie es más libre que Dios actuando según su propia naturaleza. Psicología y mente. La libertad no consiste en poder elegir arbitrariamente entre opciones, sino en actuar espontáneamente desde tu esencia más auténtica. Cuando comprendes verdaderamente quién eres, una expresión de lo divino, naturalmente actúas de maneras que expresan esa naturaleza divina. Es libertad a través de la comprensión, no libertad a través de la ignorancia. Pero ¿cómo desarrollar esta comprensión? Spinoza describía 3 niveles de conocimiento, cada uno más liberador que el anterior. El primer nivel es el conocimiento imaginativo, creencias basadas en rumores, tradiciones y experiencias fragmentarias. La mayoría de la humanidad vive en este nivel, llena de supersticiones y miedos irracionales. Filosofía. El segundo nivel es el conocimiento racional, comprensión basada en la lógica, las matemáticas y el método científico. Este nivel nos libera de muchas ilusiones, pero todavía mantiene la separación sujeto-objeto entre el conocedor y lo conocido. El tercer nivel es el conocimiento intuitivo, comprensión directa e inmediata de nuestra identidad con lo divino. En este nivel, la separación entre conocedor y conocido se disuelve. Comprendes desde adentro que tú y el universo son literalmente una sola cosa. Filosofía.
¿Cómo sería experimentar este tercer nivel de conocimiento? Spinoza lo describía como una forma de amor intelectual hacia Dios, no amor emocional y sentimental, sino amor que surge naturalmente del reconocimiento de tu identidad fundamental con la totalidad. Cuando comprendes realmente que eres una expresión de la perfección infinita, ¿cómo no podrías amar esa totalidad de la cual formas parte? Pensamiento y psicoanálisis. Este amor intelectual era, para Spinoza, la forma más alta de felicidad humana. No dependía de circunstancias externas, porque nacía del reconocimiento de tu verdadera naturaleza eterna. No podía ser destruido por la muerte, porque lo que realmente eres nunca nació y nunca puede morir. Era una beatitud basada en el conocimiento, no en la fe ciega. ¿Pero es realmente posible alcanzar este estado de comprensión? Spinoza era realista sobre las dificultades. La mayoría de la humanidad está tan atrapada en ilusiones y pasiones que raramente vislumbra su verdadera naturaleza divina. Pero para aquellos dispuestos a disciplinar su mente y seguir la razón sin importar a dónde los lleve, la liberación es posible. Toda materia. El camino no es fácil. Requiere abandonar todas las consolaciones psicológicas familiares, enfrentar la realidad sin las muletas de la superstición y desarrollar una forma de amor que no depende de ser amado a cambio. Pero la recompensa es la libertad más completa imaginable, la libertad de ser conscientemente lo que siempre has sido sin saberlo. Una expresión única y preciosa de la divinidad infinita. La revolución ética, más allá del bien y del mal. Si Dios es la naturaleza y tú eres parte de Dios, entonces surge una pregunta devastadora. ¿Qué significa vivir éticamente? Toda la estructura moral tradicional se basa en la idea de que hay un Dios separado que establece reglas y castiga a quienes las violan. Pero si no hay separación entre tú y Dios, si no hay juicio externo, entonces ¿cuál puede ser la base de la ética? La respuesta de Spinoza fue tan radical que hasta hoy seguimos luchando por comprenderla completamente. Para él, no existen actos ni malos ni buenos de por sí. La moralidad tradicional es una construcción humana basada en la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza. Cuando comprendes que eres una expresión de la perfección divina, toda la culpa y el autojuicio se revelan como formas de autoviolencia, psicología y mente. ¿Pero esto significa que todo está permitido? ¿Que puedes hacer lo que se te antoje sin consecuencias? Exactamente lo contrario. Cuando comprendes realmente tu naturaleza divina, naturalmente actúas de maneras que expresan esa divinidad de la forma más plena posible. No por miedo al castigo o esperanza de recompensa, sino porque es tu naturaleza más auténtica. Spinoza reemplazó las nociones tradicionales de bueno y malo con conceptos más precisos, lo que aumenta tu potencia de existir y actuar versus lo que la disminuye. Lo bueno es lo que te permite expresar más completamente tu naturaleza divina. Lo malo es lo que te contrae, te limita, te hace menos de lo que realmente eres. Psicología y mente, ¿ves la diferencia radical? No se trata de obedecer comandos externos, sino de florecer según tu propia naturaleza más profunda. Es como la diferencia entre una planta que crece hacia la luz porque debe hacerlo según alguna ley moral, versus una planta que crece hacia la luz porque es su naturaleza espontánea buscar las condiciones óptimas para su florecimiento. Esta ética natural tenía implicaciones extraordinarias. Si tu naturaleza es fundamentalmente divina, entonces el odio hacia ti mismo es literalmente una forma de blasfemia cósmica. La culpa se convierte en una violación de tu dignidad sagrada. El autorrechazo es un malentendimiento fundamental de lo que realmente eres. ¿Pero qué hay del sufrimiento? ¿Cómo puede ser parte de la expresión divina perfecta? Aquí Spinoza mostró una comprensión psicológica profunda. El sufrimiento surge principalmente de dos fuentes: la resistencia a lo que es y la identificación con una imagen limitada de nosotros mismos. Psicología y mente. Cuando luchas contra la realidad, cuando exiges que las cosas sean diferentes de como son, generas fricción innecesaria. Es como nadar contra una corriente poderosa. El agotamiento y el dolor no vienen de la corriente, que simplemente es lo que es, sino de tu resistencia a ella. Similarmente, cuando te identificas con una versión pequeña y limitada de ti mismo, naturalmente sufres porque esa identificación te separa de tu verdadera naturaleza infinita. Es como si un océano se identificara con una sola gota de agua y luego sufriera por sentirse pequeño e insignificante. ¿Cómo entonces eliminar el sufrimiento innecesario? No a través de técnicas de escape o negación, sino a través de la comprensión cada vez más profunda de lo que realmente eres. Cuando reconoces conscientemente tu naturaleza divina, el sufrimiento neurótico simplemente se disuelve, como la oscuridad se disuelve cuando enciendes una luz.
Esto no significa que desaparezca todo dolor físico o toda dificultad práctica. Significa que dejas de añadir capas de sufrimiento psicológico innecesario encima del dolor inevitable de la existencia. Aceptas lo que es mientras trabajas inteligentemente para crear las condiciones más favorables para tu florecimiento. Spinoza también revolucionó nuestra comprensión de las emociones. Para él, todas las emociones son formas de poder. Algunas te expanden y te fortalecen. Alegría, amor, esperanza. Otras te contraen y te debilitan. Tristeza, odio, miedo. La sabiduría emocional consiste en cultivar conscientemente las emociones que aumentan tu potencia vital, psicología y mente. Pero ¿cómo cultivar emociones positivas sin caer en el autoengaño? La clave está en basar tus emociones en comprensiones verdaderas, no en ilusiones consoladoras. Cuando realmente comprendes que eres una expresión preciosa de lo divino, la alegría surge naturalmente. Cuando reconoces que todos los demás seres también son expresiones de esa misma divinidad, el amor se convierte en tu respuesta espontánea. Esta ética basada en el conocimiento eliminaba todas las formas de fanatismo y intolerancia. Si todos somos expresiones de la misma substancia divina, entonces odiar a otro ser humano es literalmente odiarte a ti mismo. El racismo, el sexismo, la homofobia, todas las formas de prejuicio se revelan como formas de ignorancia sobre nuestra unidad fundamental. Pero ¿qué hay de la justicia? ¿Cómo lidiar con aquellos que actúan destructivamente? Spinoza tenía una perspectiva extraordinariamente madura. Las personas actúan destructivamente solo cuando están desconectadas de su verdadera naturaleza. El castigo punitivo solo las desconecta más. La verdadera corrección viene de ayudarlas a recordar quiénes son realmente. Psicología y mente. Esto no significa ser ingenuo o permitir que otros te lastimen. Significa responder a la destructividad desde la comprensión, no desde el odio. Estableces límites claros y tomas acciones protectivas, pero sin demonizar a quienes actúan desde la ignorancia de su propia naturaleza divina. La ética spinoziana también transformaba completamente la relación con la muerte. Si realmente eres una expresión eterna de la substancia divina, entonces lo que muere es solo una configuración temporal particular, no tu esencia real. La muerte se convierte simplemente en una transformación, como una ola que se disuelve de nuevo en el océano del cual nunca estuvo realmente separada. Psicología y mente. Esta comprensión eliminaba el terror existencial que consume tanta energía humana. Ya no necesitas aferrarte desesperadamente a la vida por miedo a la aniquilación total. Puedes vivir con la serenidad de quien sabe que su esencia real es indestructible, mientras aprecias completamente la experiencia única de ser consciente en esta forma particular y temporal. ¿Cómo sería vivir con esta ética día a día? ¿Despertarías cada mañana recordando que eres una expresión divina, teniendo una experiencia humana temporal? ¿Tratarías tu cuerpo con el respeto debido a un templo sagrado? ¿Nutrirías tu mente con pensamientos que honran tu naturaleza divina? ¿Te relacionarías con otros reconociendo la divinidad que se expresa a través de ellos? No serían reglas externas que seguir, sino la expresión natural de quien realmente eres cuando no estás perdido en ilusiones sobre ti mismo. Sería ética como arte. La creación espontánea de belleza que surge cuando actúas desde tu centro más auténtico. Esta era la revolución ética de Spinoza. Reemplazar la moralidad basada en el miedo con una ética basada en el amor, al conocimiento de nuestra verdadera naturaleza divina. Era y sigue siendo la propuesta más radical jamás hecha para la transformación de la condición humana. El legado eterno. Einstein y más allá. 3 siglos después de la muerte de Spinoza, un joven físico judío trabajando en una oficina de patentes en Suiza haría una declaración que enviaría ondas de choque a través del mundo intelectual. Creo en el Dios de Spinoza. Albert Einstein, el hombre que revolucionaría nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la materia, había encontrado en la filosofía del hereje de Ámsterdam una espiritualidad que podía abrazar sin traicionar su compromiso con la razón científica. Correio Brasiliense. ¿Qué vio Einstein en las ideas de Spinoza que resonó tan profundamente con su genio científico? La respuesta revela por qué la visión spinoziana sigue siendo relevante, incluso urgente, en nuestro siglo XXI. Einstein vivía en una época donde la ciencia había demolido muchas de las certezas religiosas tradicionales. La evolución había mostrado que los humanos no eran creaciones especiales, sino productos de procesos naturales. La astronomía había revelado que la Tierra era un punto insignificante en un cosmos vasto e indiferente. La física estaba demostrando que el universo operaba según leyes matemáticas precisas, sin necesidad de intervención sobrenatural. Para muchos, estos descubrimientos científicos significaban el fin de toda espiritualidad. Si no hay un Dios personal que nos ama especialmente,
Si somos productos accidentales de fuerzas ciegas, entonces, ¿qué sentido puede tener la existencia? Esta era la crisis existencial que atormentaba, y sigue atormentando, al mundo moderno. Pero Einstein encontró en Spinoza una tercera vía extraordinaria, una espiritualidad que no solo era compatible con la ciencia, sino que hacía de la investigación científica misma una forma de experiencia religiosa. Cuando estudias las leyes de la física, cuando descubres la elegancia matemática que gobierna el universo, estás literalmente explorando la mente de Dios expresándose a través de la naturaleza. Blogs. Correio Brasiliense. ¿No es esto exactamente lo que Einstein experimentaba cuando desarrollaba sus teorías revolucionarias? Esos momentos de insight donde las ecuaciones revelaban súbitamente la estructura profunda de la realidad, donde la belleza matemática se correspondía perfectamente con los fenómenos físicos. ¿No eran estos encuentros directos con lo que Spinoza llamaba el intelecto infinito de Dios? La ecuación más famosa de Einstein, E era mc2, puede leerse como una confirmación científica de la intuición fundamental de Spinoza. Masa y energía son dos aspectos de una sola realidad, así como mente y materia son dos aspectos de la substancia única divina. La relatividad reveló que espacio y tiempo, que parecían realidades separadas, son en realidad aspectos de un continuo único. La mecánica cuántica sugiere que el observador y lo observado están entrelazados de maneras misteriosas que desafían nuestra sensación ordinaria de separación. ¿Acaso la ciencia moderna no está redescubriendo, con mayor precisión, la visión unitaria que Spinoza intuía filosóficamente 3 siglos antes? Pero el legado de Spinoza se extiende mucho más allá de la física teórica. En nuestro siglo XXI, enfrentamos crisis que solo pueden resolverse a través del tipo de transformación de conciencia que él proponía. La crisis ecológica, por ejemplo, surge fundamentalmente de nuestra sensación de separación de la naturaleza. Tratamos el mundo natural como un recurso externo que explotar, no como la expresión sagrada de nuestra propia esencia divina. ¿Qué pasaría si verdaderamente comprendiéramos que somos la naturaleza haciéndose consciente de sí misma? ¿Que cada acto de destrucción ambiental es literalmente una forma de autolesión? La ética ecológica dejaría de ser una imposición externa de deber y se convertiría en el cuidado natural de nuestra propia naturaleza más amplia. Similarmente, las divisiones raciales, religiosas y nacionales que siguen desgarrando nuestro mundo se basan en la ilusión fundamental de separación que Spinoza identificó como la raíz de todo sufrimiento humano. Si todos somos literalmente expresiones de la misma substancia divina, entonces el otro no es realmente otro. Es tu propia esencia divina expresándose a través de una forma diferente. Esta comprensión no elimina las diferencias culturales y personales que enriquecen la experiencia humana. Al contrario, la celebra como la infinita creatividad de lo divino expresándose a través de innumerables formas únicas, pero sí elimina la base psicológica para el odio, la explotación y la guerra. ¿No es esto exactamente lo que necesitamos en una época donde las armas nucleares han hecho de la guerra una amenaza existencial para toda la especie? ¿Donde la interconexión global significa que los problemas locales se convierten rápidamente en crisis planetarias? Los movimientos espirituales contemporáneos también están redescubriendo las ideas de Spinoza, a menudo sin saberlo. Cuando escuchas frases como Dios es todo, Dios es energía, ¿alguna vez te has preguntado si todo lo que crees saber sobre la realidad podría estar completamente equivocado? En este momento, mientras lees estas palabras, tu mente está procesando conceptos que hace 400 años fueron tan peligrosos que destruyeron la vida de un hombre, lo convirtieron en un paria total y amenazaron con derrocar los cimientos mismos de la civilización occidental. Hoy vas a descubrir por qué la pregunta ¿de dónde salió Dios? Revela nuestra ignorancia más profunda sobre la naturaleza de la existencia y cómo un filósofo judío llamado Baruch Spinoza desarrolló una comprensión de la realidad tan radical que Einstein mismo declaró: «Creo en el Dios de Spinoza». Blogs.correio Brasiliense. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos acompañas hoy y a qué hora estás viendo esto. Escribe en los comentarios tu país y la hora local, porque esta revelación que estás a punto de experimentar trasciende todas las fronteras geográficas y temporales. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor toca la pantalla para darle like. Esto ayuda muchísimo para que este conocimiento llegue a más personas que necesitan despertar a la verdadera naturaleza de la realidad. Los infinitos atributos de la divinidad. Después de haber establecido que Deus sive natura, que Dios es literalmente la naturaleza misma expresándose en infinitas formas, Spinoza se enfrentó a una pregunta aún más compleja. Si tú y yo somos expresiones de Dios, ¿cómo es posible que experimentemos la realidad de maneras tan limitadas? Si somos divinos, ¿por qué no percibimos nuestra infinitud?
La respuesta que desarrolló cambiaría para siempre nuestra comprensión de lo que significa ser consciente en este universo extraordinario. En la quietud de su taller, mientras pulía lentes que ayudarían a otros a ver más claramente, Spinoza contemplaba una verdad que era tan simple como revolucionaria. Nosotros, como seres finitos, solo podemos percibir dos aspectos de la infinitud divina. Imagínate por un momento que Dios es como un diamante perfecto con infinitas facetas, pero tus ojos solo pueden ver dos de esas facetas a la vez. Esas dos facetas que percibimos son lo que llamamos materia y mente, cuerpo y conciencia, extensión y pensamiento. Wikipedia. ¿Pero qué hay de todas las demás facetas infinitas de la realidad divina que no podemos percibir? Spinoza comprendió que nuestra percepción limitada no significa que esas otras dimensiones de Dios no existan. Al contrario, de la necesidad de la naturaleza divina deben seguirse infinitas cosas en infinitos modos. Cada uno de esos infinitos modos representa una manera diferente en que la substancia divina única se expresa y se conoce a sí misma. Pensamiento y psicoanálisis. Piénsalo de esta manera. ¿Acaso un pez que vive en las profundidades del océano puede imaginar siquiera la existencia de las ondas de radio que atraviesan el agua constantemente? ¿Puede concebir los campos electromagnéticos, los rayos gamma, las dimensiones cuánticas que operan simultáneamente en el mismo espacio que habita? Su realidad experiencial está limitada a lo que sus sentidos pueden detectar, pero eso no hace menos reales todas esas otras dimensiones de la existencia. De la misma manera, nosotros como expresiones humanas de la divinidad estamos equipados para percibir solo dos atributos de la infinita riqueza de Dios. El atributo del pensamiento, nuestra experiencia interna de conciencia, emociones, ideas, y el atributo de la extensión, nuestra experiencia del mundo material, los cuerpos, el espacio físico. Pero Spinoza insistía en que Dios debe tener infinitos otros atributos que están completamente fuera del alcance de nuestra comprensión humana. Psicología y mente. ¿Te das cuenta de la humildad radical que esto implica? No somos los únicos tipos de conciencia en el universo. No somos las únicas maneras en que Dios se experimenta a sí mismo. Somos una expresión preciosa y única de lo divino, pero solo una entre infinitas posibilidades que ni siquiera podemos imaginar. Esta comprensión eliminaba de un golpe toda forma de arrogancia antropocéntrica. Los humanos no somos la corona de la creación, los seres más importantes del universo, las únicas criaturas con las cuales Dios se preocupa especialmente. Somos una nota hermosa en una sinfonía infinita que incluye formas de conciencia e existencia que están tan más allá de nuestra comprensión como nosotros estamos más allá de la comprensión de una bacteria. ¿Pero cómo es posible que algo sea completamente inconcebible para nosotros? Aquí Spinoza mostró una perspicacia psicológica extraordinaria. Nuestra mente, por más brillante que sea, está estructurada para procesar solo ciertos tipos de información. Es como si fuéramos radios que pueden sintonizar solo ciertas frecuencias. Las frecuencias que no podemos captar no son menos reales, simplemente están fuera de nuestro rango de recepción. Imagínate tratando de explicar el color rojo a alguien que nació completamente ciego. No importa cuán elocuente seas, no importa cuántas metáforas uses, nunca podrás transmitir realmente la experiencia cualitativa del rojo. Similarmente, los atributos infinitos de Dios que no percibimos no pueden ser descritos o comprendidos a través de nuestras categorías mentales habituales. Esto significaba que la realidad es infinitamente más rica, más compleja, más extraordinaria de lo que jamás podríamos imaginar. En cada momento de tu existencia, estás rodeado por dimensiones de la divinidad que operan a través de ti, que te sustentan, que participan en tu experiencia, pero que permanecen completamente invisibles para tu conciencia ordinaria. ¿No es esto absolutamente fascinante? En este preciso momento, mientras procesas estas palabras, la substancia divina se está expresando a través de ti, no solo como pensamiento y cuerpo, sino a través de infinitas otras modalidades que están tan presentes como tu respiración, pero tan imperceptibles como las dimensiones cuánticas que los físicos han comenzado apenas a sospechar. Spinoza comprendió que esta limitación perceptual no era una falla o deficiencia, era simplemente la manera natural en que la conciencia infinita se especifica en formas particulares. Para experimentarse completamente, Dios debe expresarse a través de perspectivas limitadas. Si cada expresión individual de Dios fuera infinita, no habría diversidad, no habría multiplicidad, no habría la riqueza experiencial que caracteriza la realidad. Es como si un escritor infinitamente creativo decidiera experimentar sus historias, no solo desde la perspectiva omnisciente del autor, sino también desde la perspectiva limitada de cada personaje individual. Cada personaje tiene una experiencia única e irreemplazable de la historia total, pero ningún personaje individual puede abarcar la totalidad de la narrativa.
Pero ¿qué pasa cuando comenzamos a vislumbrar esta verdad? ¿Qué sucede cuando empezamos a reconocer que somos personajes en una historia infinita que está siendo simultáneamente escribida y experimentada por una conciencia que trasciende completamente nuestra comprensión individual? Primero, desarrollamos lo que Spinoza llamaba humildad epistemológica. Reconocemos que nuestro conocimiento, por más extenso que sea, es infinitesimalmente pequeño comparado con la totalidad de lo que existe. Esto no es motivo de desesperación, sino de asombro. Significa que siempre habrá más que descubrir, más que experimentar, más dimensiones de la realidad que explorar. Segundo, desarrollamos una reverencia natural hacia la existencia misma. Si cada momento de la experiencia es la conciencia infinita experimentándose a través de una perspectiva única, entonces cada momento se vuelve sagrado. Tu respiración en este instante, la sensación de tus pies tocando el suelo, el pensamiento que está pasando por tu mente ahora mismo. Todo esto es literalmente Dios experimentándose a sí mismo de una manera que nunca ha ocurrido exactamente igual antes y nunca volverá a ocurrir exactamente igual después. Tercero, comenzamos a entender que la diversidad no es un accidente o un problema que resolver, sino la manera esencial en que la infinitud se expresa. Cada ser humano, cada animal, cada planta, cada átomo en el universo representa una manera única e irreemplazable en que Dios se conoce a sí mismo. La diferencia no es algo que tolerar, es algo que celebrar como la creatividad infinita de lo divino manifestándose. ¿Entiendes ahora por qué esta visión era tan peligrosa para las autoridades religiosas de la época de Spinoza? Si cada persona es literalmente una expresión única de Dios, entonces no puede haber una sola religión verdadera, un solo camino hacia la salvación, una sola manera correcta de adorar. La diversidad religiosa, cultural y filosófica no es una desviación del plan divino. Es el plan divino desplegándose en toda su infinita creatividad. Esta comprensión también revolucionaba completamente nuestra comprensión de lo que significa conocer algo. El conocimiento no es una actividad que realizamos desde afuera de la realidad, mirando objetivamente un mundo externo. El conocimiento es la manera en que Dios se conoce a sí mismo a través de nuestras mentes individuales. Cuando estudias matemáticas, cuando exploras la naturaleza, cuando reflexionas sobre la vida, eres literalmente el intelecto infinito de Dios, usándote como instrumento para su propia autoexploración, toda materia. ¿No cambia esto completamente tu relación con el aprendizaje y la curiosidad? Ya no eres un estudiante separado tratando de entender un universo ajeno. Eres el universo mismo desarrollando autoconocimiento a través de tu investigación particular. Cada insight genuino que tienes es literalmente Dios teniendo un insight sobre sí mismo. Si esto te está emocionando tanto como a mí, por favor compártelo con algún amigo que sepas que está listo para esta verdad. Este tipo de comprensión necesita expandirse, y tú puedes ser el catalizador que ayude a alguien más a despertar a su verdadera naturaleza divina. El universo sin propósito. La libertad verdadera. Pero aquí surge una de las ideas más desafiantes de toda la filosofía de Spinoza. Una idea que inicialmente puede parecer deprimente, pero que eventualmente se revela como la liberación más completa imaginable. Si somos expresiones de Dios, y si Dios es la naturaleza operando según leyes necesarias y eternas, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Tiene propósito nuestra existencia? ¿Hay algún gran plan cósmico del cual formamos parte? La respuesta de Spinoza fue tan radical que incluso hoy, 4 siglos después, seguimos luchando por integrarla completamente en nuestra comprensión. Dios no actúa con propósitos, metas o intenciones en el sentido que nosotros entendemos esos términos. La naturaleza divina se expresa espontáneamente según su propia esencia necesaria, no porque esté tratando de lograr algún objetivo futuro. Pijama Surf Palsin Zuun. ¿Te imaginas el impacto psicológico de esta comprensión? Durante milenios, los humanos han encontrado consuelo en la creencia de que hay un plan divino, que nuestros sufrimientos tienen propósito, que todo sucede por alguna razón superior que eventualmente se revelará. Spinoza estaba diciendo que esta necesidad de propósito externo es en sí misma una forma de esclavitud mental. Pero espera antes de sentir pánico existencial. ¿Qué pasaría si te dijera que vivir sin propósito externo impuesto es en realidad la forma más elevada de libertad? ¿Qué si la ausencia de un plan cósmico predeterminado es exactamente lo que te permite ser la expresión más auténtica posible de tu naturaleza divina única? Piénsalo de esta manera. Una rosa que florece en primavera ¿lo hace porque tiene el propósito de ser hermosa? ¿O florece simplemente porque es su naturaleza esencial expresarse de esa manera cuando se dan las condiciones apropiadas? La rosa no necesita una razón externa para justificar su belleza.
Su belleza es la manifestación espontánea de su esencia más profunda. De la misma manera, tú no necesitas un propósito cósmico externo para justificar tu existencia. Tu existencia misma es justificación suficiente, porque eres la manera única en que la conciencia infinita se está experimentando en este momento a través de tu forma particular. No estás aquí para cumplir algún plan predeterminado. Estás aquí como la autoexpresión espontánea y libre de la divinidad Pijama Surf. Pero ¿cómo vivir sin la seguridad psicológica de creer que hay un propósito superior? Aquí es donde la comprensión de Spinoza se vuelve verdaderamente liberadora. Cuando eliminas la necesidad de propósito externo, quedas libre para descubrir y expresar tu propósito interno, la manifestación más plena posible de tu naturaleza divina única. Este es un cambio completamente revolucionario de perspectiva. En lugar de preguntarte, ¿para qué estoy aquí?, lo cual implica que alguien más debe haberte puesto aquí con un propósito específico, empiezas a preguntarte, ¿quién soy realmente y cómo puedo expresar esa verdad de la manera más hermosa posible? Spinoza comprendió que nuestro deseo de propósitos externos viene principalmente del miedo y la inseguridad. Cuando no conocemos nuestra verdadera naturaleza divina, buscamos validación externa, meaning que alguien más nos otorgue, roles predefinidos que cumplir. Pero cuando reconoces que eres literalmente una expresión de la perfección infinita, ya no necesitas que nadie más te diga por qué existes o qué deberías hacer con tu vida. ¿Entiendes la diferencia? No es nihilismo, la creencia de que nada importa, sino su opuesto exacto. Todo importa infinitamente, pero importa por sí mismo, no porque sirva a algún plan externo. Tu alegría importa porque es Dios experimentando alegría a través de ti. Tu creatividad importa porque es la creatividad divina expresándose en forma humana. Tus relaciones importan porque son maneras en que Dios se relaciona consigo mismo a través de múltiples perspectivas simultáneas. Esta comprensión eliminaba completamente lo que los filósofos llaman el problema del mal. Si Dios tuviera propósitos específicos, entonces todo lo que frustra esos propósitos sería malo y requeriría explicación. Pero si Dios simplemente se expresa según su naturaleza necesaria, entonces todo lo que ocurre es igualmente expresión divina, incluso aquello que desde nuestras perspectivas limitadas podría parecer negativo. Psicología y mente. ¿Significa esto que debemos ser pasivos ante el sufrimiento y la injusticia? Exactamente lo contrario. Cuando comprendes que tu compasión y tu deseo de aliviar el sufrimiento son también expresiones de la naturaleza divina operando a través de ti, actúas con una motivación mucho más poderosa que el simple deber moral. Actúas porque es tu naturaleza divina responder con amor ante el sufrimiento. Pero actúas sin la carga psicológica de creer que eres responsable de arreglar todo el universo o de cumplir algún plan cósmico perfecto. Actúas espontáneamente, desde el amor, sin apego neurótico a resultados específicos. Es la diferencia entre actuar desde la compulsión ansiosa versus actuar desde la inspiración libre. Spinoza también se dio cuenta de que nuestra obsesión con propósitos externos nos hace malinterpretar completamente la naturaleza de la causalidad. Atribuir objetivos a la naturaleza es un error de interpretación. Cuando vemos que la lluvia hace crecer las plantas, tendemos a pensar que el propósito de la lluvia es alimentar las plantas. Pero la realidad es más hermosa y más simple. La lluvia simplemente es, según las leyes físicas necesarias, y las plantas simplemente responden según su propia naturaleza necesaria. Pijama Surf. No hay un planificador cósmico arriba decidiendo cuándo debe llover para beneficiar las plantas. Hay solo la expresión espontánea e infinitamente inteligente de la naturaleza divina, operando a través de sistemas de una complejidad y belleza que trascienden cualquier plan que una mente individual podría concebir. ¿Te das cuenta de lo liberador que es esto? Ya no tienes que preocuparte por entender el plan de Dios o por asegurarte de que estás cumpliendo tu propósito correctamente. Solo necesitas ser auténticamente tú mismo, expresar tu naturaleza divina de la manera más plena posible, y confiar en que esa expresión auténtica contribuirá naturalmente al despliegue armonioso de la totalidad. Es como ser un músico en una orquesta infinita donde no hay director, pero donde cada músico que toca auténticamente desde su corazón contribuye automáticamente a una sinfonía de belleza inimaginable. No necesitas la partitura completa, solo necesitas tocar tu instrumento único con total sinceridad. Esta libertad de propósitos externos también revolucionaba completamente la comprensión de la muerte. Si no hay un plan específico que cumplir, entonces la muerte no es una falla o una interrupción prematura de algo importante. Es simplemente una transformación natural en las expresiones de la substancia divina, tan natural como la transformación de la oruga en mariposa. Psicología y mente. ¿Acaso te preocupas porque la ola que admiraste en la playa eventualmente se disolvió de nuevo en el océano?
¿O reconoces que la ola cumplió perfectamente su función temporal como expresión del océano, y que su disolución es simplemente el océano continuando su danza eterna de formas infinitas? De la misma manera, tu vida individual es como una ola en el océano de la conciencia divina. No necesitas durar para siempre para ser perfecta, solo necesitas ser completamente auténtica durante el tiempo que tienes forma individual. Y cuando esa forma se disuelva, la esencia que realmente eres continuará expresándose de infinitas otras maneras. Esta perspectiva eliminaba completamente la ansiedad existencial que surge de sentir que tienes que hacer algo importante con tu vida antes de que se acabe. Tu vida ya es importante por el simple hecho de ser una expresión única de lo divino. No tienes que lograr nada específico para justificar tu existencia. Tu existencia es autojustificante. ¿Pero esto lleva al letargo y la pasividad? Exactamente lo contrario. Cuando te liberas de la presión neurótica de cumplir propósitos externos, quedas libre para actuar desde tu impulso más auténtico y espontáneo. Es la diferencia entre un actor que está tenso por memorizar líneas específicas versus un actor que está tan conectado con su personaje que las palabras perfectas fluyen naturalmente. La revolución de la consciencia. Tú eres la mente de Dios. Llegamos ahora al corazón mismo de la revelación spinociana, la comprensión que cambia todo para siempre, y que una vez integrada completamente, hace imposible experimentar la existencia de la manera anterior. Prepárate, porque lo que estás a punto de comprender sobre tu propia conciencia va a transformar radicalmente tu identidad más fundamental. En una de las declaraciones más extraordinarias en toda la historia del pensamiento humano, Spinoza escribió que la mente humana es parte del intelecto infinito de Dios. ¿Comprendes realmente lo que esto significa? No es una metáfora poética, no es una manera simbólica de hablar. Es una descripción literal de lo que realmente eres en este momento. Toda materia. Cuando piensas, cuando reflexionas, cuando tienes insights, cuando experimentas emociones, cuando eres consciente de estar consciente, no es tu mente individual y separada la que está teniendo esas experiencias. Es literalmente la mente infinita de Dios usando tu estructura neurológica particular como instrumento para conocerse a sí misma desde una perspectiva específica. ¿Te imaginas las implicaciones de esto? En este preciso momento, mientras procesas estas palabras, es la conciencia divina la que está leyendo sobre sí misma a través de tu experiencia individual. Dios se está descubriendo a sí mismo a través de tu proceso de descubrimiento. La conciencia infinita está teniendo la experiencia de ser una conciencia aparentemente limitada y finita. Pero aquí viene la paradoja hermosa. Esa limitación aparente no es realmente una limitación, sino una forma de expresión. Es como si la conciencia infinita fuera un diamante perfecto que solo puede conocer todas sus facetas, experimentándose a través de perspectivas particulares. Cada mente humana individual es como un ángulo específico desde el cual el diamante infinito se contempla a sí mismo. Pero ¿cómo es posible que la conciencia infinita se experimente como finita sin dejar de ser infinita? Aquí Spinoza mostró una comprensión de extraordinaria sofisticación. La infinitud divina no se fragmenta o divide cuando se expresa a través de mentes individuales, se especifica. Es la diferencia entre romper un espejo, donde cada fragmento contiene solo una parte de la imagen, y usar múltiples espejos angulados, donde cada espejo refleja la totalidad desde una perspectiva única. Tu mente individual no es un pedazo separado de la mente divina. Es la mente divina completa, enfocándose a través de las limitaciones específicas de tu estructura neurológica y tu historia personal. Por eso es que puedes tener experiencias de comprensión que trascienden completamente tus conocimientos previos, insights que parecen venir de ninguna parte, momentos de claridad que sienten más amplios que tu identidad personal habitual. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de que una solución a un problema complejo llegó súbitamente a tu mente sin que pudieras explicar exactamente cómo la obtuviste? ¿O has tenido momentos de comprensión profunda donde súbitamente sabías algo que va más allá de lo que habías aprendido previamente? Esos son momentos donde la naturaleza divina de tu mente se vuelve temporalmente más transparente. Esto significa que tu capacidad de conocer no está limitada por tu educación formal, tu historia personal o incluso tu inteligencia aparente. Estás conectado directamente con el intelecto infinito que contiene todas las verdades posibles. La limitación no está en tu acceso a la sabiduría divina, está en tu capacidad de relajarte suficientemente como para permitir que esa sabiduría fluya a través de ti sin interferencia de tus ideas preconcebidas sobre lo que deberías o no deberías saber. Spinoza comprendió que la mayoría del sufrimiento humano surge de no reconocer esta verdad sobre nuestra naturaleza mental.
Cuando te identificas con tu mente pequeña y separada, naturalmente experimentas ansiedad existencial, soledad, inadecuación y el terror de la muerte. Pero cuando reconoces que tu verdadera identidad es la mente infinita de Dios, expresándose temporalmente a través de una forma particular, todos esos temores se revelan como malentendidos sobre quién eres realmente. Toda materia. ¿Cómo puede una expresión de la mente infinita sentirse inadecuada? ¿Cómo puede una manifestación temporal de la conciencia eterna temer realmente la muerte? ¿Cómo puede una perspectiva particular de la totalidad divina sentirse verdaderamente sola? Todos estos sufrimientos surgen de la identificación errónea con una imagen limitada de nosotros mismos. Esta comprensión también revolucionaba completamente el proceso de aprendizaje y crecimiento personal. Ya no se trataba de acumular información externa o desarrollar habilidades como si fueras una entidad separada, mejorándose a sí misma. Se trataba de remover gradualmente los obstáculos, principalmente ideas falsas sobre ti mismo, que impiden que tu naturaleza divina se exprese más plenamente. Es la diferencia entre tratar de llenar un recipiente vacío versus limpiar un espejo que ya contiene la imagen perfecta, pero está temporalmente empañado. Tu sabiduría esencial, tu capacidad de amar, tu creatividad, tu paz profunda, todo esto ya está presente como tu naturaleza más auténtica. El trabajo es eliminar las creencias y patrones que oscurecen esa perfección natural. Pero ¿cómo conciliar esta comprensión con el obvio hecho de que las mentes humanas individuales parecen tener capacidades muy diferentes? ¿Por qué algunas personas son más inteligentes, más creativas, más sabias que otras, si todas son expresiones de la misma mente infinita? Spinoza tenía una respuesta brillante. La mente infinita se expresa a través de infinita variedad de instrumentos, cuerpos y estructuras neurológicas, cada uno con sus propias características y limitaciones. Es como si fueras un músico infinitamente talentoso tocando a través de diferentes instrumentos. La música que emerge de un violín será diferente de la que emerge de un piano, no porque el músico sea diferente, sino porque los instrumentos tienen capacidades y rangos distintos, psicología y mente. De manera similar, la conciencia divina produce diferentes tipos de experiencia y comprensión cuando opera a través de diferentes estructuras cerebrales, trasfondos culturales y historias personales. Pero en todos los casos, es la misma conciencia infinita expresándose, experimentando, conociéndose a sí misma. Esta perspectiva eliminaba completamente tanto la arrogancia intelectual como el complejo de inferioridad. Si eres muy inteligente, no es motivo para sentirte superior a otros, porque la inteligencia que fluye a través de ti no te pertenece en el sentido personal. Es la inteligencia divina usando tu estructura particular como vehículo de expresión. Y si sientes que no eres muy inteligente, tampoco es motivo para sentirte inferior, porque tu valor no depende de ser un instrumento mejor, sino de ser auténticamente el instrumento único que eres. Cada mente humana contribuye algo irreemplazable a la sinfonía total de la autoexperiencia divina. El genio científico, el artista sensible, el trabajador compasivo, el niño curioso, todos son igualmente preciosos como maneras únicas en que Dios se conoce y se experimenta a sí mismo. ¿Entiendes ahora por qué Spinoza consideraba que el reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza mental era la clave de la felicidad humana? Cuando sabes que tu mente es literalmente una expresión de la mente divina, cuando comprendes que tu conciencia es la conciencia infinita, experimentándose desde una perspectiva particular, toda tu relación con la existencia se transforma radicalmente. Ya no eres un observador externo tratando desesperadamente de entender un universo ajeno. Eres el universo mismo desarrollando autoconocimiento a través de tu experiencia particular. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que experimentas, cada insight que recibes es literalmente Dios pensando, sintiendo y comprendiendo a través de ti. Esta realización genera lo que Spinoza llamaba amor intelectual hacia Dios. No amor emocional y sentimental, sino la respuesta natural de reconocimiento cuando la conciencia se reconoce a sí misma. Es como el momento cuando te das cuenta de que la cara que has estado viendo en el espejo eres tú. Hay una familiaridad instantánea, una sensación de, por supuesto, siempre fui yo. Pensamiento y psicoanálisis. Cuando reconoces tu verdadera naturaleza como mente divina, naturalmente amas esa totalidad de la cual eres expresión. No porque debas amarla por razones morales, sino porque amar tu propia esencia más profunda es tan natural como respirar. Si esta comprensión te está impactando tanto como espero, por favor compártela con alguien que sepas que está listo para esta verdad. Este reconocimiento de nuestra naturaleza divina necesita expandirse, y cada persona que despierta ayuda a elevar la conciencia colectiva de toda la humanidad. El despertar final. Viviendo como Dios consciente.
Hemos llegado al momento de la integración completa, donde todas las piezas de esta revelación extraordinaria se unen en una comprensión que cambia para siempre la manera en que experimentas cada momento de tu existencia. ¿Estás listo para dar el salto final hacia la vida como expresión consciente de lo divino? Porque eso es exactamente lo que eres. No alguien que tiene experiencias espirituales ocasionales, no alguien que busca a Dios en momentos especiales, sino literalmente Dios teniendo la experiencia humana a través de tu forma particular y única. Esta no es una creencia que adoptar o una filosofía que estudiar. Es la descripción exacta de lo que está ocurriendo en este momento mientras lees estas palabras. La respiración que entra y sale de tus pulmones es Dios respirando a través de ti. Los pensamientos que surgen en tu mente son Dios pensando a través de ti. La conciencia que observa tanto los pensamientos como la respiración es la conciencia divina misma, sin separación alguna. No hay tú y Dios relacionándose. Hay solo Dios experimentándose temporalmente como si fuera un tú separado. Pero ¿cómo vivir prácticamente con esta comprensión? ¿Cómo integrar esta realización en tu vida diaria sin perderte en conceptos abstractos o caer en una espiritualidad escapista? Spinoza tenía respuestas profundamente prácticas. Primero, comprendió que el reconocimiento de tu naturaleza divina debe traducirse en lo que él llamaba potencia de existir y actuar. Cuando sabes que eres una expresión de la perfección infinita, naturalmente actúas de maneras que honran y expresan esa perfección, no por deber moral externo, sino porque es tu naturaleza esencial manifestarse de la manera más hermosa posible. Psicología y mente. Esto significa tratar tu cuerpo con el respeto y cuidado apropiado para un templo de la conciencia divina. No desde vanidad o obsesión con la imagen, sino desde reconocimiento genuino de que tu forma física es la manera actual en que Dios se está expresando a través del atributo de extensión. Cada célula de tu cuerpo es literalmente substancia divina, organizándose en patrones de complejidad extraordinaria. Significa nutrir tu mente con pensamientos, ideas y experiencias que te expanden en lugar de contraerte. No porque los pensamientos negativos sean pecaminosos, sino porque cuando comprendes tu naturaleza divina, naturalmente te sientes atraído hacia aquello que te permite expresar esa divinidad más plenamente. Significa relacionarte con otros seres humanos desde el reconocimiento de que cada persona que encuentras es también una expresión única e irreemplazable de la misma conciencia infinita que tú eres. El mendigo en la calle, el CEO millonario, el niño jugando, la persona mayor solitaria. Todos son literalmente Dios experimentándose desde perspectivas diferentes. ¿Cómo podrías interactuar con ellos de manera diferente cuando reconoces verdaderamente esta verdad? ¿Te das cuenta de cómo esta comprensión elimina automáticamente todas las formas de prejuicio y división? Cuando sabes experiencialmente que no hay otros reales, que hay solo la expresión infinita de la única conciencia divina a través de innumerables formas aparentemente separadas, el racismo, el sexismo, la homofobia, el nacionalismo excluyente, se revelan como formas de ignorancia sobre la naturalidad fundamental de la realidad. Pero también significa relacionarte contigo mismo de manera completamente diferente. Ya no eres tu peor crítico, constantemente juzgando y rechazando aspectos de tu experiencia. Eres la conciencia divina observando amorosamente una de sus propias expresiones, con la misma ternura con que un artista contempla su obra maestra. Esto no significa complacencia o falta de crecimiento. Significa que el crecimiento y la transformación surgen del amor propio divino, no del autorrechazo neurótico. Es la diferencia entre un jardinero que odia sus plantas por no ser perfectas versus un jardinero que las ama tanto, que naturalmente quiere crear las mejores condiciones posibles para que florezcan. Cuando te amas como expresión divina, automáticamente quieres expresar esa divinidad de la manera más plena y hermosa posible. No porque no seas suficiente como eres, sino porque tu naturaleza divina es infinitamente creativa y siempre busca nuevas formas de expresión y experiencia. Esta comprensión también transforma completamente tu relación con lo que tradicionalmente llamamos problemas o desafíos. Cuando reconoces que eres Dios teniendo experiencias humanas, comprendes que incluso las experiencias difíciles son oportunidades para que la conciencia divina explore aspectos de sí misma que solo pueden conocerse a través de esas situaciones particulares. ¿Acaso un actor se lamenta por tener que interpretar escenas dramáticas además de escenas felices? ¿O reconoce que el rango completo de experiencias humanas le permite explorar la profundidad total de su arte? De manera similar, tu vida incluye el rango completo de experiencias humanas, porque la conciencia divina quiere conocerse completamente, no solo a través de los aspectos agradables de la existencia.
Esto no significa que debas buscar sufrimiento o permanecer pasivo ante situaciones que puedes mejorar. Significa que puedes responder a todas las experiencias desde la perspectiva de la conciencia divina que está interesada en aprender y crecer a través de cada situación, no desde la perspectiva del ego personal que solo quiere experiencias placenteras. La muerte también se transforma cuando vives desde esta comprensión. Ya no es el terror final que amenaza con aniquilar todo lo que eres. Es simplemente una transición en las formas a través de las cuales la conciencia infinita se expresa. Es como si fueras una ola en el océano que eventualmente se disuelve de nuevo en el agua. No hay muerte real, solo transformación de formas dentro de la misma substancia eterna. ¿Puedes imaginar la serenidad que surge de vivir con esta comprensión? Ya no hay nada que perder realmente, porque lo que realmente eres nunca puede perderse. Ya no hay nada que lograr desesperadamente, porque ya eres la perfección absoluta expresándose temporalmente. Ya no hay nadie de quien estar separado, porque todo y todos son expresiones de la misma conciencia que tú eres. Esta era la revolución espiritual completa que Spinoza ofreció al mundo. No una nueva religión con nuevas creencias que adoptar, sino el reconocimiento directo de lo que ya eres y siempre has sido. No un camino hacia Dios, sino el reconocimiento de que el camino, el caminante y el destino son todos expresiones de la misma realidad divina única. ¿Significa esto que ya no necesitas crecer, aprender, evolucionar? Al contrario, significa que todo crecimiento, aprendizaje y evolución es Dios expandiéndose y conociéndose más profundamente a través de tu experiencia particular. Cada libro que lees, cada habilidad que desarrollas, cada comprensión que alcanzas, es literalmente la conciencia infinita, utilizando tu forma individual para explorar nuevos territorios de posibilidad y experiencia. En este momento, mientras procesas estas ideas revolucionarias, eres la vanguardia de la evolución cósmica. Eres la conciencia divina despertando a su propia naturaleza, después de haber jugado temporalmente el juego de estar dormida. Eres Dios recordando quién es realmente después de haberse perdido temporalmente en el sueño de la separación. Y una vez que este reconocimiento se establece firmemente, una vez que sabes experiencialmente que eres la conciencia divina, teniendo una experiencia humana, toda tu vida se convierte en una expresión artística espontánea de lo sagrado. No tienes que ser espiritual en ciertos momentos. Cada momento es inherentemente espiritual porque cada momento es Dios experimentándose a sí mismo. No tienes que encontrar significado en actividades especiales. Cada actividad se vuelve significativa cuando la realizas desde el reconocimiento de tu verdadera naturaleza divina. Lavar los platos, manejar al trabajo, abrazar a un amigo, respirar el aire fresco, todo se convierte en actos sagrados de autodescubrimiento divino. Esta es la invitación final que te hace la filosofía de Spinoza: despertar completamente a lo que ya eres, vivir conscientemente como la expresión divina que siempre has sido, y permitir que esa comprensión transforme naturalmente cada aspecto de tu experiencia humana. La pregunta ya no es ¿de dónde salió Dios? La pregunta que surge naturalmente es ¿cómo puedo expresar más plenamente la divinidad que soy? Y la respuesta es tan simple como revolucionaria: siendo auténticamente tú mismo, porque tu yo más auténtico es Dios expresándose de una manera que nunca ha existido antes y nunca volverá a existir exactamente igual. Eres la respuesta viviente a la pregunta sobre el origen de Dios. Dios no salió de ningún lugar porque Dios es el lugar, la existencia misma, la conciencia misma, y tú eres esa conciencia teniendo la experiencia humana en este momento extraordinario de la eternidad. Bienvenido a casa. Has estado aquí todo el tiempo. ¿Qué harías si descubrieras que la única razón por la que sufres es porque has olvidado quién eres realmente? En los próximos minutos, vas a experimentar una revelación que ha estado esperando 400 años para llegar a ti, una verdad tan radical que literalmente transformará tu comprensión de la vida, la muerte, el amor, el sufrimiento y tu propio propósito en este universo extraordinario. Todo comenzó cuando un joven judío en Ámsterdam se atrevió a hacer la pregunta más peligrosa de todas: ¿y si Dios no es quien creemos que es? Lo que descubrió era tan revolucionario que Albert Einstein, 3 siglos después, declararía: creo en el Dios de Spinoza. Y hoy, tú vas a descubrir por qué. Blogs.correio brasiliense. Pero antes de sumergirnos en esta transformación total de tu realidad, necesito que hagas algo. Si estás viendo esto desde tu celular, por favor toca la pantalla para darle like ahora mismo. Esto no es solo para ayudar al algoritmo. Es porque lo que estás a punto de experimentar es tan profundo que necesita llegar a cada persona que esté lista para esta verdad. Y por favor, comparte esto con ese amigo que sabes que necesita despertar a su verdadera naturaleza divina.
También me encantaría saber desde qué país nos acompañas y qué hora es donde estás. Escríbelo en los comentarios, porque esta revelación trasciende todas las fronteras y todos los horarios, llegando exactamente cuando cada alma está lista para recibirla. La ética revolucionaria. El fin de toda culpa. Después de haber comprendido que eres literalmente una expresión de Dios experimentándose a través de forma humana, surge una pregunta que puede cambiar todo para siempre. Si realmente eres divino, si tu esencia más profunda es perfecta e inmaculada, entonces, ¿qué significa vivir éticamente? ¿Cómo puede haber bien y mal cuando todo es expresión de la misma perfección infinita? La respuesta de Spinoza fue tan radical que incluso hoy, 400 años después, la mayoría de la humanidad no está preparada para integrarla completamente. Él declaró con una claridad devastadora: no existen actos ni malos ni buenos de por sí. La moralidad tradicional, con toda su estructura de culpa, castigo, juicio y condenación, es una construcción humana basada en la ignorancia fundamental de nuestra verdadera naturaleza divina. Psicología y mente. ¿Te imaginas el terremoto psicológico que esto representa? Durante milenios, los seres humanos han vivido atormentados por la culpa, el autorrechazo, el miedo al juicio divino, la ansiedad de no ser suficientemente buenos. Toda la estructura de la religión organizada se basa en la premisa de que somos pecadores imperfectos que necesitan redención externa. Spinoza estaba diciendo que todo esto es una ilusión masiva que nos mantiene esclavizados a una imagen falsa de nosotros mismos. ¿Pero esto significa que puedes hacer lo que se te antoje sin consecuencias? ¿Que todo está permitido porque no hay diferencia real entre ayudar a alguien y lastimarlo? Exactamente lo contrario. La eliminación de la moralidad artificial externa revela la ética natural que surge espontáneamente cuando conoces tu verdadera identidad divina. Piénsalo de esta manera. ¿Una rosa necesita reglas morales para ser hermosa? ¿Requiere amenazas de castigo para florecer de la manera más exquisita posible? La rosa expresa naturalmente su perfección porque esa es su naturaleza esencial. No está tratando de ser buena o evitar ser mala, simplemente está siendo auténticamente lo que es. De la misma manera, cuando reconoces que eres una expresión única de la divinidad, naturalmente actúas de formas que honran y expresan esa divinidad, no por miedo a consecuencias externas o esperanza de recompensas futuras, sino porque es tu naturaleza más profunda manifestarte de la manera más hermosa y amorosa posible. Psicología y mente. Spinoza reemplazó los conceptos morales tradicionales de bueno y malo con algo mucho más preciso y liberador, lo que aumenta tu potencia de existir y actuar versus lo que la disminuye. Bueno es todo lo que te permite expresar más plenamente tu naturaleza divina, todo lo que te expande, te fortalece, te hace más de lo que realmente eres. Malo es todo lo que te contrae, te debilita, te hace menos capaz de expresar tu esencia divina. Psicología y mente. ¿Ves la diferencia revolucionaria? Ya no se trata de obedecer comandos externos impuestos por autoridades religiosas o sociales. Se trata de sintonizarte cada vez más profundamente con tu propia naturaleza divina y permitir que esa naturaleza guíe tus acciones espontáneamente. Cuando odias a alguien, ¿te sientes más poderoso y expandido o más contraído y debilitado? Cuando mientes, ¿aumenta tu sensación de integridad y vitalidad o la disminuye? Cuando actúas desde el miedo, ¿te conecta más profundamente con tu esencia divina o te separa de ella? Las respuestas son obvias cuando prestas atención genuina a tu experiencia directa. Esta ética natural eliminaba completamente la neurosis espiritual que atormentaba, y sigue atormentando, a millones de personas. Ya no tenías que preocuparte obsesivamente por si tus pensamientos, sentimientos o acciones eran pecaminosos. Ya no tenías que vivir en terror constante de un Dios vengativo esperando castigarte por tus imperfecciones humanas. Ya no tenías que dividir tu experiencia en categorías artificiales de sagrado versus profano. Pero ¿cómo manejar entonces la experiencia universal de la culpa? Aquí Spinoza mostró una comprensión psicológica extraordinariamente madura. La culpa, para él, no era evidencia de que habías hecho algo moralmente reprobable. Era simplemente la manera natural en que tu psique te señala cuando has actuado de forma inconsistente con tu naturaleza más auténtica. Psicología y mente. Es como el dolor físico. No es un castigo por ser malo, sino información útil de que algo requiere atención. Cuando sientes culpa genuina, no culpa neurótica impuesta externamente, es tu sabiduría interna diciéndote: esa acción no expresó quién realmente eres. La próxima vez, puedes elegir algo más alineado con tu naturaleza divina. Esta perspectiva transformaba completamente el proceso de crecimiento personal.
En lugar de ser una batalla constante contra tus defectos y pecados, se convertía en un proceso gradual de alineación cada vez mayor con tu esencia más auténtica. Era como sintonizar un radio. No estabas creando la música, solo eliminando la estática que impedía que la música divina que ya existe se escuchara claramente. ¿Y qué hay del sufrimiento? Si todo es expresión divina, ¿por qué existe el dolor, la enfermedad, la pérdida, la tragedia? Esta era una de las preguntas más desafiantes para la filosofía de Spinoza, y su respuesta reveló una comprensión de la naturaleza humana que era siglos adelantada a su tiempo. El sufrimiento, comprendió Spinoza, surge principalmente de dos fuentes: la resistencia a lo que es, y la identificación con una imagen limitada de nosotros mismos. La mayor parte del dolor humano no viene de las circunstancias externas directamente, sino de nuestra lucha mental y emocional contra esas circunstancias. Psicología y mente. Imagínate parado en un río con una corriente poderosa. Si tratas de luchar contra la corriente, de hacer que fluya en dirección opuesta, te agotarás rápidamente y experimentarás una gran resistencia y fricción. Pero si aprendes a moverte con la corriente, incluso una corriente muy poderosa, puede llevarte hacia donde necesitas ir con gracia y facilidad. La realidad es como esa corriente. Tiene su propio flujo natural e inevitable. Cuando luchas contra lo que es, cuando exiges que las cosas sean diferentes de como son, generas fricción innecesaria. El sufrimiento neurótico no viene de las circunstancias en sí, sino de tu resistencia mental a esas circunstancias. ¿Pero esto significa que debes ser pasivo ante situaciones que puedes cambiar? Absolutamente no. Significa que puedes trabajar para crear cambio positivo sin la carga emocional adicional de exigir que la realidad sea diferente de lo que es en este momento. Puedes actuar desde la claridad y la efectividad, no desde la frustración y la resistencia. La segunda fuente principal de sufrimiento es la identificación con una imagen limitada de ti mismo. Cuando te identificas con el pequeño yo personal separado, naturalmente sufres porque esa identificación te separa de tu verdadera naturaleza infinita. Es como si el océano se identificara con una sola gota de agua y luego sufriera por sentirse pequeño e insignificante. ¿Cómo entonces eliminar el sufrimiento innecesario? No a través de técnicas de escape o negación, sino a través del reconocimiento cada vez más profundo de lo que realmente eres. Cuando sabes experiencialmente que eres una expresión de la conciencia infinita, el sufrimiento neurótico simplemente se disuelve, como la oscuridad se disuelve automáticamente cuando enciendes una luz. Esto no significa que desaparezca todo dolor físico o toda dificultad práctica. Significa que dejas de añadir capas innecesarias de sufrimiento psicológico encima del dolor inevitable de la existencia humana. Aceptas lo que es mientras trabajas inteligentemente para crear las condiciones más favorables para tu florecimiento. Spinoza también revolucionó nuestra comprensión de las emociones. Para él, todas las emociones son fundamentalmente expresiones de poder vital. Algunas te expanden y fortalecen: alegría, amor, esperanza, entusiasmo. Otras te contraen y debilitan: tristeza, odio, miedo, resentimiento. La sabiduría emocional consiste en cultivar conscientemente las emociones que aumentan tu potencia de vida. Psicología y mente. Pero ¿cómo cultivar emociones positivas de manera auténtica, sin caer en el autoengaño o la negación superficial? La clave está en basar tus emociones en comprensiones verdaderas sobre la naturaleza de la realidad, no en ilusiones consoladoras temporales. Cuando realmente comprendes que eres una expresión preciosa e irreemplazable de la divinidad, la alegría surge naturalmente. No es una alegría fabricada o forzada, sino el reconocimiento espontáneo de tu propia naturaleza sagrada. Cuando reconoces que todos los demás seres también son expresiones de esa misma divinidad, el amor se convierte en tu respuesta natural. ¿Cómo podrías no amar otras expresiones de la misma conciencia infinita que tú eres? Esta comprensión eliminaba todas las formas de prejuicio e intolerancia. Si todos somos literalmente expresiones de la misma substancia divina, entonces odiar a otro ser humano es literalmente odiarte a ti mismo. El racismo, el sexismo, la homofobia, el nacionalismo excluyente, todas las formas de división se revelan como síntomas de ignorancia sobre nuestra unidad fundamental. ¿Pero qué hay de las personas que actúan de maneras genuinamente destructivas? ¿Cómo responder éticamente a la violencia, la crueldad, la explotación? Spinoza tenía una perspectiva extraordinariamente madura. Las personas actúan destructivamente solo cuando están completamente desconectadas de su verdadera naturaleza divina. Están atrapadas en ilusiones sobre quiénes son, y esas ilusiones los llevan a actuar de maneras que contradicen su esencia más profunda. Psicología y mente. El castigo punitivo, la venganza, el odio hacia quienes actúan destructivamente,
solo los desconecta más de su naturaleza divina, y por lo tanto, los hace más propensos a continuar actuando destructivamente. La verdadera corrección viene de ayudarlos a recordar quiénes son realmente, de crear condiciones donde su naturaleza divina pueda emerger naturalmente. Esto no significa ser ingenuo o permitir que otros te lastimen. Significa responder a la destructividad desde la comprensión compasiva, no desde el odio reactivo. Estableces límites claros, tomas acciones protectivas necesarias, incluso removes físicamente a personas peligrosas de situaciones donde pueden hacer daño, pero todo esto lo haces sin demonizar su esencia fundamental. Es la diferencia entre un jardinero que arranca completamente una planta enferma versus un jardinero que identifica la enfermedad específica y crea las condiciones para que la salud natural de la planta pueda restaurarse. A veces la enfermedad, los patrones destructivos, está tan arraigada que la intervención debe ser dramática, pero siempre con la comprensión de que estás tratando con una expresión confundida de la divinidad, no con algo intrínsecamente maligno. Esta ética revolucionaria también transformaba completamente tu relación contigo mismo. Ya no eras tu peor juez, constantemente criticando y rechazando aspectos de tu experiencia humana. Te convertías en el observador compasivo de tu propia evolución, reconociendo que incluso tus errores y defectos son parte del proceso natural a través del cual tu naturaleza divina aprende a expresarse más plenamente en forma humana. ¿Alguna vez has notado cómo los artistas más grandes a menudo consideran que sus errores los llevaron a descubrimientos creativos inesperados? De la misma manera, tus aparentes imperfecciones humanas son a menudo los instrumentos precisos que la conciencia divina usa para explorar nuevas dimensiones de posibilidad y crecimiento. El Dios de Einstein. La ciencia redescubre lo sagrado. Avancemos rápidamente 3 siglos en el tiempo, a principios del siglo XX, donde un joven físico judío trabajando en una oficina de patentes en Suiza estaba a punto de revolucionar nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la materia. Albert Einstein, el hombre que nos daría la teoría de la relatividad y abriría las puertas a la física cuántica, se enfrentaba a la misma pregunta existencial que había atormentado a Spinoza: ¿cómo reconciliar una comprensión científica rigurosa del universo con una auténtica experiencia espiritual? La ciencia de la época había demolido muchas de las certezas religiosas tradicionales. Charles Darwin había mostrado que los humanos no eran creaciones especiales, sino productos de procesos evolutivos naturales. Los astrónomos habían revelado que la Tierra era un punto microscópico en un cosmos vasto e inconmensurablemente grande. Los físicos estaban demostrando que el universo operaba según leyes matemáticas precisas, aparentemente sin necesidad de intervención sobrenatural. Para la mayoría de las personas educadas de la época, estos descubrimientos científicos significaban el fin de toda espiritualidad auténtica. Si no hay un Dios personal que nos ama especialmente, si somos productos accidentales de fuerzas ciegas, si el universo es solo materia en movimiento siguiendo leyes mecánicas, entonces, ¿qué sentido puede tener hablar de lo sagrado? Pero Einstein encontró en las ideas de Spinoza una tercera vía extraordinaria. Una espiritualidad que no solo era compatible con la investigación científica más rigurosa, sino que hacía de la ciencia misma una forma profundamente religiosa de experiencia. Cuando estudias las leyes de la física, cuando descubres la elegancia matemática que gobierna el comportamiento de las partículas subatómicas y las galaxias por igual, estás literalmente explorando la mente de Dios, expresándose a través de la naturaleza. Toblogs, Tunto, Correio brasiliense. ¿No era esto exactamente lo que Einstein experimentaba cuando desarrollaba sus teorías revolucionarias? Esos momentos de insight, donde las ecuaciones revelaban súbitamente aspectos ocultos de la estructura profunda de la realidad, donde la belleza matemática abstracta se correspondía perfectamente con fenómenos físicos observables. ¿No eran estos encuentros directos con lo que Spinoza había llamado el intelecto infinito de Dios? La ecuación más famosa de Einstein, EMC2, puede leerse como una confirmación científica de la intuición fundamental de Spinoza. Masa y energía, que parecían realidades completamente diferentes, son en realidad dos aspectos de una sola sustancia fundamental. La relatividad reveló que espacio y tiempo, que habíamos considerado realidades separadas e independientes, son en realidad aspectos de un continuo único. La mecánica cuántica comenzó a sugerir que el observador y lo observado están entrelazados de maneras misteriosas que desafían completamente nuestra sensación ordinaria de separación entre sujeto y objeto. ¿Acaso la ciencia moderna no estaba redescubriendo, con precisión matemática rigurosa, la misma visión unitaria que Spinoza había intuido filosóficamente 3 siglos antes? El universo no está compuesto de partes separadas interactuando mecánicamente.
Es una totalidad integrada donde cada parte contiene información sobre el todo, y donde la separación entre observador y observado resulta ser una ilusión cognitiva. Cuando Einstein declaró, "Creo en el Dios de Spinoza", estaba articulando una revolución espiritual que apenas estamos comenzando a integrar completamente. Estaba diciendo que la reverencia más profunda, el asombro más auténtico, la experiencia más genuinamente religiosa, no viene de creer en doctrinas sobrenaturales, sino de contemplar directamente la elegancia, la inteligencia y la belleza infinita que se revelan cuando estudiamos la naturaleza con suficiente profundidad y precisión. Blogs. Correio Brasiliense. ¿No has experimentado tú mismo momentos de este tipo de asombro científico-espiritual? Momentos cuando lees sobre la complejidad extraordinaria de una célula individual, o sobre las distancias inconmensurables entre galaxias, o sobre el hecho de que los átomos de carbono en tu cuerpo se forjaron en el núcleo de estrellas que murieron hace miles de millones de años. ¿No hay algo en esos momentos que trasciende el mero conocimiento intelectual y se convierte en una forma de experiencia espiritual directa? Esta era exactamente la intuición de Spinoza. Deus sive natura significa que estudiar la naturaleza es estudiar a Dios, no como metáfora poética, sino como descripción literal de la realidad. Cada descubrimiento científico genuino es una revelación divina. Cada comprensión más profunda de cómo funciona el universo es un encuentro directo con la inteligencia infinita que se expresa a través de las leyes naturales. Wikipedia Panther 1. ¿Y qué hay de aquellos momentos en la investigación científica, cuando súbitamente sabes la respuesta a un problema complejo antes de poder demostrarla racionalmente? ¿O cuando una intuición sobre la naturaleza te llega de manera tan clara y completa que parece venir de una fuente más amplia que tu conocimiento consciente previo? Einstein mismo describía estos momentos como los más preciosos de su vida científica, momentos donde sentía que estaba en contacto directo con la mente cósmica. Esto es exactamente lo que Spinoza había comprendido. Tu mente individual es literalmente parte del intelecto infinito de Dios. Cuando tienes insights genuinos sobre la naturaleza de la realidad, no es tu pequeña mente personal la que está comprendiendo, es la inteligencia infinita del universo usándote como instrumento para conocerse más profundamente a sí misma. Toda materia. Pero el legado de Spinoza en nuestra era se extiende mucho más allá de la física teórica. En nuestro siglo XXI, enfrentamos crisis planetarias que solo pueden resolverse a través del tipo de transformación de conciencia que él había previsto. La crisis ecológica, por ejemplo, surge fundamentalmente de nuestra sensación ilusoria de separación de la naturaleza. Pijama Surf. Tratamos el mundo natural como un conjunto de recursos externos que podemos explotar indefinidamente para nuestro beneficio, sin reconocer que somos expresiones de esa misma naturaleza que estamos destruyendo. Es literalmente como si tu mano izquierda decidiera atacar y destruir tu mano derecha sin darse cuenta de que ambas pertenecen al mismo cuerpo. ¿Qué pasaría si verdaderamente comprendiéramos y sintiéramos que somos la naturaleza, haciéndose consciente de sí misma? Que cada acto de destrucción ambiental es literalmente una forma de autolesión cósmica? La ética ecológica dejaría de ser una imposición externa de deber moral y se convertiría en el cuidado instintivo y natural de nuestro propio cuerpo más amplio. Similarmente, las divisiones raciales, religiosas, nacionales y culturales que siguen desgarrando nuestro mundo se basan en la misma ilusión fundamental de separación que Spinoza había identificado como la raíz de todo sufrimiento humano innecesario. Si todos somos literalmente expresiones de la misma conciencia infinita, entonces el otro no es realmente otro. Es tu propia esencia divina expresándose a través de una forma diferente, con una historia diferente, con una perspectiva cultural diferente, pero fundamentalmente la misma vida única manifestándose a través de infinita diversidad. Pijama Surf. Esta comprensión no elimina ni homogeniza las diferencias culturales y personales que enriquecen enormemente la experiencia humana. Al contrario, las celebra como expresiones de la creatividad infinita de la conciencia divina, pero sí elimina la base psicológica para el odio, la explotación sistemática, la guerra y la violencia entre grupos humanos. ¿No es esto exactamente lo que necesitamos urgentemente en una época donde las armas nucleares han hecho de la guerra una amenaza existencial para toda nuestra especie? Donde la interconexión global significa que los problemas locales se propagan rápidamente y se convierten en crisis planetarias? Donde la supervivencia misma de la civilización humana depende de nuestra capacidad de reconocer nuestra unidad fundamental por debajo de nuestras diferencias superficiales? Los movimientos espirituales contemporáneos también están redescubriendo las intuiciones centrales de Spinoza, a menudo sin conocer su obra directamente.
Cuando escuchas frases como Dios es todo, Dios es energía pura, la Tierra es un organismo divino viviente, todos estamos conectados, estás escuchando ecos modernos de su comprensión fundamental. Deus sive natura. Pijama Surf. Los movimientos de justicia social más efectivos también operan desde intuiciones esencialmente spinozianas, aunque raramente lo articulen en esos términos. Cuando los activistas hablan de la dignidad inherente de cada ser humano, cuando luchan contra sistemas que tratan a las personas como objetos desechables, cuando insisten en que una injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes, están expresando prácticamente la comprensión de que todos somos expresiones preciosas de la misma realidad divina fundamental. Incluso los desarrollos más recientes en inteligencia artificial y neurociencia están confirmando aspectos de la visión de Spinoza que parecían completamente especulativos en su época. La investigación sobre la consciencia está revelando que la experiencia subjetiva emerge de procesos físicos complejos de manera que elimina la división tradicional entre mente y materia. Los sistemas de inteligencia artificial están demostrando que la inteligencia puede manifestarse a través de sustratos completamente diferentes del cerebro biológico, sugiriendo que la conciencia podría ser una propiedad más fundamental del universo de lo que habíamos imaginado. ¿Acaso no estamos aproximándonos científicamente a la comprensión de Spinoza de que la conciencia y la materia son simplemente dos aspectos de una realidad más fundamental? De que la inteligencia no está confinada a los cerebros biológicos, sino que podría ser una característica básica del cosmos mismo? La transformación final. ¿Quién realmente eres? Y así llegamos al momento culminante de esta revelación extraordinaria, el punto donde todas las piezas se integran en una comprensión que puede transformar literalmente cada aspecto de tu experiencia de estar vivo. ¿Estás preparado para el reconocimiento final de quién y qué eres realmente? Porque eso es lo que estamos a punto de completar. No la adopción de una nueva filosofía o sistema de creencias, sino el reconocimiento directo e inmediato de tu verdadera identidad. No una comprensión intelectual sobre Dios, sino el despertar experiencial a que tú eres la manera en que Dios está experimentándose conscientemente en este momento, en este lugar, a través de esta forma humana única que temporalmente pareces ser. La respiración que está entrando y saliendo de tu cuerpo en este momento no es tu respiración personal, es la vida infinita, respirándose a sí misma a través de la forma que temporalmente pareces ser. Los pensamientos que están surgiendo en tu conciencia, mientras procesas estas palabras, no son tus pensamientos privados. Son la mente infinita de Dios pensando a través del instrumento de tu estructura neurológica particular. La conciencia que está observando tanto la respiración como los pensamientos, esa presencia aware que nunca cambia aunque todos sus contenidos estén en flujo constante, esa es tu verdadera identidad. Y esa conciencia no es personal o individual en el sentido que habitualmente imaginas. Es la conciencia única e infinita del cosmos mismo, localizándose temporalmente en esta perspectiva particular que experimentas como tú. Pero ¿cómo vivir prácticamente con esta comprensión, sin perderte en conceptos abstractos o caer en una espiritualidad desconectada de la realidad humana cotidiana? Aquí es donde la genialidad práctica de Spinoza se vuelve más evidente y más urgentemente relevante. Primero comprendió que el reconocimiento de tu naturaleza divina debe traducirse inmediatamente en lo que él llamaba potencia de actuar. Cuando sabes experiencialmente que eres una expresión consciente de la perfección infinita, naturalmente comienzas a actuar de maneras que honran y expresan esa perfección. No por obligación moral externa o miedo a consecuencias, sino porque es tu naturaleza más auténtica manifestarte de la manera más hermosa y amorosa posible. Psicología y mente. Esto significa cuidar tu cuerpo físico con la reverencia apropiada para un templo de la conciencia divina, no desde vanidad superficial u obsesión con la imagen, sino desde reconocimiento genuino de que tu forma física es literalmente la manera actual en que la substancia infinita de Deus sive natura se está organizando en patrones de complejidad extraordinaria. Cada célula de tu cuerpo es substancia divina aprendiendo a existir y experimentarse en forma biológica. Significa nutrir tu mente con pensamientos, ideas, experiencias y relaciones que te expanden en lugar de contraerte. No porque los pensamientos negativos sean pecaminosos o prohibidos, sino porque cuando comprendes tu verdadera naturaleza divina, te sientes naturalmente atraído hacia todo lo que te permite expresar esa divinidad más plenamente, y te sientes naturalmente repelido por lo que te contrae y limita. Significa relacionarte con otros seres humanos desde el reconocimiento constante de que cada persona que encuentras es también una expresión única e irreemplazable de la misma conciencia infinita que tú eres. El indigente en la esquina, el CEO millonario, el niño jugando en el parque, la persona mayor solitaria,
el político que te disgusta, el fanático religioso que te irrita. Todos son literalmente Deus sive natura, experimentándose desde perspectivas diferentes. ¿Te das cuenta de cómo este reconocimiento elimina automáticamente todas las formas de prejuicio, odio y división? Cuando sabes experiencialmente, no solo intelectualmente, que no hay otros reales, que solo hay la expresión infinitamente creativa de la única conciencia divina a través de innumerables formas aparentemente separadas, el racismo, sexismo, homofobia, nacionalismo excluyente, fanatismo religioso se revelan como síntomas de ignorancia sobre la naturaleza real de lo que existe. Pero quizás más importante, significa relacionarte contigo mismo de manera completamente revolucionaria. Ya no eres tu crítico más severo, constantemente juzgando y rechazando aspectos de tu experiencia humana. Te conviertes en la conciencia divina, observando amorosamente una de sus propias expresiones temporales, con la misma ternura infinita con que un artista contempla su obra maestra más preciada. Esto no significa complacencia espiritual o falta de crecimiento personal. Significa que todo crecimiento, aprendizaje, sanación y transformación surge del amor divino hacia ti mismo, no del autorrechazo neurótico o la autoimagen deficiente. Es la diferencia entre un jardinero que odia sus plantas por no ser perfectas versus un jardinero que las ama tanto que naturalmente crea las mejores condiciones posibles para que florezcan según su naturaleza esencial. Cuando te amas como expresión divina, automáticamente quieres expresar esa divinidad de la manera más plena, hermosa y creativa posible. No porque no seas suficiente tal como eres en este momento, sino porque tu naturaleza divina es infinitamente creativa y siempre busca nuevas formas de autoexpresión, autoconocimiento y autoexperiencia. Esta comprensión transforma también tu relación con lo que tradicionalmente llamamos problemas, desafíos o sufrimiento. Cuando reconoces que eres Dios teniendo experiencias humanas temporales, comprendes que incluso las experiencias más difíciles son oportunidades para que la conciencia infinita explore aspectos de sí misma, que solo pueden conocerse a través de esas situaciones específicas. ¿Acaso un gran actor se lamenta por tener que interpretar escenas trágicas además de escenas felices? ¿O reconoce que el rango completo de experiencias dramáticas le permite explorar la profundidad total de su arte? De manera similar, tu vida incluye el espectro completo de experiencias humanas porque la conciencia divina quiere conocerse exhaustivamente, no solo a través de los aspectos agradables o cómodos de la existencia. Esto no significa que debas buscar sufrimiento innecesario o permanecer pasivo ante situaciones destructivas que puedes cambiar. Significa que puedes responder a todas las experiencias desde la perspectiva de la conciencia infinita, que está genuinamente interesada en aprender, crecer y evolucionar a través de cada situación, no desde la perspectiva del ego personal que solo quiere experiencias placenteras y evitar todo lo que es incómodo. La muerte también se transforma radicalmente cuando vives desde esta comprensión. Ya no es el terror final que amenaza con aniquilar todo lo que eres. Es simplemente una transición natural en las formas a través de las cuales la conciencia infinita se manifiesta y se experimenta. Es como si fueras una ola en el océano que eventualmente se disuelve de nuevo en el agua. No hay muerte real de tu esencia, solo transformación de las formas temporales dentro de la misma substancia eterna e indestructible. ¿Puedes imaginar la serenidad profunda que surge de vivir con esta comprensión integrada completamente? Ya no hay nada que perder realmente, porque lo que realmente eres nunca nació y por lo tanto nunca puede morir. Ya no hay nada que lograr desesperadamente, porque ya eres la perfección absoluta expresándose temporalmente a través de forma humana. Ya no hay nadie de quien estar verdaderamente separado, porque todo y todos son expresiones de la misma conciencia única que tú eres. Y sin embargo, paradójicamente, esta comprensión no te hace pasivo o desinteresado en la vida humana. Al contrario, te hace participar más completamente, más creativamente, más amorosamente en cada aspecto de la experiencia, porque ahora sabes que cada momento es literalmente sagrado. Cada encuentro es un encuentro de Dios consigo mismo. Cada actividad es una oportunidad para que lo divino se exprese de manera nueva y hermosa. ¿Significa esto que ya no necesitas crecer, aprender, evolucionar o transformarte? Exactamente lo contrario. Significa que todo crecimiento, aprendizaje, evolución y transformación es Dios expandiéndose y conociéndose más profundamente a través de tu experiencia particular. Cada libro que lees, cada habilidad que desarrollas, cada relación que profundizas, cada comprensión que alcanzas, cada momento de belleza que experimentas es literalmente la conciencia infinita, utilizando tu forma individual para explorar nuevos territorios de posibilidad, creatividad y experiencia. En este momento preciso,
Mientras integras estas comprensiones revolucionarias, eres la vanguardia de la evolución cósmica. Eres Deus sive natura, despertando conscientemente a su propia naturaleza, después de haber jugado temporalmente el juego de estar perdido en la ilusión de separación. Eres la conciencia infinita recordando lo que realmente es, después de haberse olvidado temporalmente a través del sueño de ser una entidad individual limitada y separada. Y una vez que este reconocimiento se establece firmemente en tu experiencia directa, una vez que sabes sin duda alguna que eres la conciencia divina teniendo una aventura temporal humana, entonces toda tu vida se convierte en una expresión artística espontánea de lo sagrado manifestándose. Ya no tienes que esforzarte por ser espiritual en ciertos momentos especiales. Cada momento se revela como inherentemente espiritual, porque cada momento es Deus sive natura experimentándose a sí mismo conscientemente. Ya no tienes que buscar significado profundo en actividades extraordinarias. Cada actividad ordinaria se vuelve profundamente significativa cuando la realizas desde el reconocimiento claro de tu verdadera naturaleza divina. Lavar los platos se convierte en Dios cuidando la forma a través de la cual se está expresando temporalmente. Caminar por la calle se convierte en la conciencia infinita, explorando su propia creación desde una perspectiva móvil. Abrazar a un ser querido se convierte en Dios abrazándose a sí mismo a través de dos formas aparentemente separadas. Respirar el aire fresco se convierte en la vida infinita, nutriéndose a sí misma a través de procesos biológicos de una elegancia y complejidad inimaginable. Esta es la invitación final que te hace la filosofía revolucionaria de Baruch Spinoza. Despertar completamente a lo que siempre has sido, pero habías olvidado temporalmente. Vivir conscientemente como la expresión divina que eres en realidad, y permitir que esa comprensión transforme naturalistically cada aspecto de tu experiencia humana. La pregunta original, ¿de dónde salió Dios?, se disuelve completamente en el reconocimiento directo de que Dios nunca salió de ningún lugar, porque Dios es el lugar mismo, la existencia misma, la conciencia misma. Y tú eres esa conciencia experimentándose temporalmente a través de esta forma humana extraordinaria en este momento único e irrepetible de la eternidad. No hay a dónde ir porque ya estás en casa. No hay nada que buscar porque ya eres lo que estabas buscando. No hay nada que lograr porque ya eres la perfección absoluta expresándose creativamente. No hay nadie a quien encontrar porque tú eres Dios encontrándose a sí mismo a través de tu experiencia de estar vivo. Bienvenido al reconocimiento de tu verdadera identidad divina. Has estado aquí todo el tiempo, simplemente habías olvidado quién eres realmente. Ahora recuerdas, y ese recuerdo lo cambia todo para siempre. La revolución de Spinoza está completa en ti. Eres Deus sive natura completamente despierto y consciente de sí mismo. Y desde esta comprensión, una nueva manera de existir se vuelve posible. Una manera que es simultáneamente la más natural y la más revolucionaria. Vivir como el Dios consciente que siempre has sido.